Chan. El Señor les bendiga. Por favor, hermanos, si abren sus escrituras al libro de Génesis, en el capítulo 21, vamos a leer desde el verso 14 en adelante. El plan de Dios es perfecto. Es el título de nuestra reflexión de esta mañana. El plan de Dios es perfecto. Y estamos leyendo en Génesis capítulo 21, desde el verso 14 hasta el verso 21. Dice, hermanos, en esa escritura: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho, y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue, y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció, y habitó en el desierto y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Pueden sentarse, hermanos. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. La fe de Abraham, hermanos, es el modelo de nuestra fe. Todos sabemos que la fe en Jehová hizo a este hombre capaz de realizar grandes hazañas. Lo hizo capaz de realizar actos verdaderamente impactantes, conmovedores, trágicos en muchos aspectos, pero siempre supo salir victorioso de todas las situaciones que tuvo que enfrentar en su vida. Una de esas grandes hazañas de la fe realizadas por Abraham sucedió cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Y este hombre, hermanos, nos sorprende a nosotros leer el relato en las Escrituras de que en ningún momento le puso objeción alguna a la orden de Jehová. Jehová le dijo: sacrifícame a tu único, a tu Isaac. E inmediatamente él se dispone a cumplir con la orden de Jehová. Todos nosotros conocemos la historia. Lo llevó hasta ponerlo sobre la mesa del sacrificio. Y cuando iba a degollarlo, un ángel intervino y le dijo: no toques al muchacho. Es decir, hermanos, Abraham fue capaz de cumplir con la orden de Dios sin que le temblara la mano. Y uno se tiene que preguntar, ¿de dónde sacó Abraham una fe tan extraordinaria como para poder hacer eso? ¿Quién sería capaz como padre de proceder de esa misma manera en que procedió Abraham? Decidido a cumplir con la orden de Jehová, aunque la vida de su hijo estaba de por medio. ¿Qué hizo Abraham capaz de tener, capaz de exhibir esa fe tan extraordinaria que para nosotros es un modelo de fe hasta el día de hoy? ¿De dónde nació esa fe, esa fortaleza para que Abraham llegara hasta ese punto? Nació del conocimiento de Dios. La fe de Abraham no vino de la nada. La fe de Abraham vino del hecho de saber quién era Jehová, de saber que Jehová era un Dios fiel, era un Dios bueno, era un Dios misericordioso, era un Dios sabio. Abraham pensó:
Dios me ofreció a mi hijo. Él me dio la promesa de mi hijo nació. Me dijo que de él iba a tener una gran descendencia. Abraham pensó, el Dios que me ha llamado no es un Dios que hoy me da mi hijo para quitármelo mañana. Dios es un Dios fiel. Abraham no dudó, hermanos, porque él sabía que Jehová es un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, lo que él había prometido, él lo iba a cumplir. Y esto le dio a Abraham esa certeza, esa confianza. Todo el mundo piensa, hermanos, entre los grandes eruditos de las Escrituras, que Abraham sabía que aun y cuando él le quitara la vida a su hijo, Jehová lo iba a resucitar para entregárselo de nuevo, porque Jehová es Dios. De ahí nació su fe. En este pasaje que hemos leído, hermanos, encontramos nuevamente a Abraham enfrentado con una situación difícil, con una situación muy trágica, muy dolorosa, con una situación, hermanos, que hace sufrir su corazón. Y de nuevo le vemos exhibir una fe magnífica, una fe extraordinaria, una fe plena. Y nuevamente nos obliga a preguntarnos de dónde salió la fe de este hombre para hacer estas cosas. ¿Qué es lo que fortaleció a Abraham para realizar estas acciones tan extraordinarias? La razón por la cual, hermanos, las pudo realizar es porque conocía a Dios y sabía que el plan de Dios para la vida de las personas que Él llama es perfecto. El plan de Dios es perfecto, aunque nosotros a veces lo complicamos con nuestras malas decisiones, con nuestros errores, con nuestros tropiezos, pero el plan de Dios es perfecto. ¿De qué manera encontramos en este pasaje, hermanos, que hemos leído acerca del plan perfecto de Dios? En primer lugar, descubrimos que el plan de Dios no puede ser anulado por la rebeldía humana. Este pasaje que hemos leído, hermanos, es un momento muy trágico en el cual Agar ha dado a luz a su hijo Ismael. Ustedes conocen la historia. Dios le prometió a Abraham un hijo. Sara le iba a dar un hijo. Su esposa le iba a dar un hijo. Abraham le creyó, pero Sara no. Sara entonces apresura las cosas y le dice a Abraham que se llegue a su esclava Agar y que le dé un hijo con ella. Las cosas se hicieron como ella mandó, porque ellas siempre mandan. De manera que las cosas se hicieron como Sara organizó las cosas. Y Abraham cumple toda la orden de su esposa. Y se llega a Agar y nace Ismael. Pero el problema es que la promesa de Dios, de ese Dios fiel, de ese Dios misericordioso, de ese Dios, hermanos, que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, se cumplió. Y nació Isaac, el hijo de la promesa. ¿Y qué sucedió entonces? La misma Sara, que lo había embaucado en aquella aventura, esa misma Sara le dice: ahora me sacas a esta mujer y a este niño de aquí. No quiero verlos. Ya nació nuestro hijo. Así que ahora no hay más hijos que el mío, Isaac. Y Abraham se ve entonces, hermanos, en la dolorosa situación en la que lo encontramos en este verso 21. El momento preciso en el cual le dice a Agar y a su hijo que se retiren del campamento. Hermanos, esto es algo terrible. El campamento en el desierto, hermanos, era como una inmensa tienda como esta, en donde se albergaba todo el pueblo de Jehová. Salir del campamento era salir al desierto, era salir a la muerte, era salir al fracaso, era salir, hermanos, a perderse en aquel desierto terrible. Y Abraham tiene que sacar a esta mujer y a su hijo, hijo de sus entrañas, y decirle: salgan de aquí. Porque la señora Sara no los quiere ver. Quiere decir, hermanos, que este problema nació
por la incredulidad de Sara y por la debilidad de Abraham. El problema es que fuera como fuera, nosotros encontramos al padre Abraham expulsando a esta mujer y a su hijo del campamento. Un momento muy terrible. De nuevo, la gran pregunta es, ¿cómo pudo este hombre hacer una cosa semejante? ¿Cómo se le ocurre a un hombre sacar a una mujer indefensa y a su hijo y echarlo fuera del campamento a un desierto terrible? ¿De dónde nació esta fe? Del conocimiento que él tenía de Jehová. Él también, hermanos, había recibido una promesa. Si ustedes leen más arriba del verso 14 donde nosotros leímos, el Señor le dice a Abraham, también he escuchado tu súplica respecto al muchacho, al niño. Fíjense que cuando nace Isaac, inmediatamente Abraham se pone a orar a Dios por aquel hijo que había nacido y le dice, no te preocupes, yo me ocuparé de él, porque mi plan es perfecto. El niño no tiene la culpa de tus errores. El niño no tiene la culpa de tus debilidades. El niño no tiene la culpa de la incredulidad de tu mujer. El niño no tiene la culpa de que te dejes mandar por todo el mundo. El niño no tiene la culpa de que seas un mandilón. Mi plan es perfecto, yo me encargaré de él. Por esto, hermanos, es que este hombre puede decir, váyanse. Pero lo dice con paz en el sentido, hermanos, de que sabe que hay un Dios que ha hecho provisión para este niño porque Él lo ha prometido. De aquí nace la fe de Abraham. Abraham conocía la fidelidad de Dios, sabía que Jehová es un Dios que no podía fallar, que su plan permanecía pasara lo que pasara, a pesar de la necedad del ser humano, a pesar de la incredulidad del ser humano, a pesar de las debilidades del ser humano, el plan de Dios es perfecto y se cumple. Basado en esto, hermanos, Abraham fue capaz de sacar a Agar y a su hijo del campamento. Para nosotros esto es importante porque hay momentos en la vida que son muy difíciles y no está en nosotros evitarlos. Desafortunadamente, hay momentos en la vida en los cuales no tenemos nosotros las fuerzas, los recursos, las capacidades para evitar ciertos momentos tristes y dolorosos. Pero el momento triste y doloroso no es lo más duro que puede experimentar un ser humano. Lo más triste que puede experimentar un ser humano es enfrentar los momentos duros y difíciles sin un Dios verdadero en quien tener esperanza. Esa es la tragedia más grande que puede experimentar un ser humano. Enfrentar los dolores de la vida sin esperanza en alguien que tiene el control eterno de todas las cosas. Qué diferencia cuando nosotros conocemos a Dios, cuando sabemos de su fidelidad, cuando comprendemos que el plan que Él tiene para nuestra vida no se verá alterado por las decisiones de nadie. No se verá alterado ni siquiera por nuestros propios errores, por nuestras propias faltas, por nuestros propios tropiezos. Cuando conocemos a Dios, enfrentamos la prueba y el dolor, que ésta pueda provocarnos con una esperanza firme e inconmovible, porque nuestra esperanza descansa en la roca que es Cristo Jesús. La roca que desecharon los edificadores. Esa es nuestra fortaleza. Ahí descansa nuestra fe, ahí descansa nuestra confianza. Porque creemos en ese Cristo que es fiel y misericordioso, podemos afirmar que ninguno que crea en Él será avergonzado. Nadie sufrirá la vergüenza de una derrota inútil si sabe luchar con fe en Cristo Jesús. Pero para afirmar esto, para tener esta convicción, para tener esta seguridad, para tener esta confianza, no se trata simplemente de andar repitiendo día y noche, yo creo en Jesús. De lo que se trata es de conocerlo a Él.
De la misma manera, hermanos, que nosotros no vamos a conocer a una persona entre nosotros si no pasamos tiempo con ella. Si nosotros no pasamos mucho tiempo con una persona, nunca vamos a llegar a conocerla. Tendremos una idea de cómo es. Tendremos algunas cercanía de cómo es esa persona. Pero cuando realmente conocemos a alguien, esto es producto de la confianza, de la cercanía, de la constante comunicación que hay entre nosotros. Hay personas que tienen tanta comunicación entre sí. Hay hermanas que suena el teléfono y ya saben quién es, aunque el teléfono suena igual para todos. Pero dice, esa es mi comadre, ya sabe. Y uno se queda preguntándose, ¿cómo sabe? Bueno, dicen algunos, es que es el sexto sentido, porque hay quienes creen que las mujeres tienen 6 sentidos. Yo creo que tienen como 12 o 13, por ahí, más o menos. Pero ellas escuchan el teléfono y saben quién es. Mi hijo, está llamando mi niña, está llamando está llamando aquel. ¿Por qué? Porque se conocen. Y se conocen porque han pasado tiempo, porque han compartido experiencias, porque han estado en comunión. El problema aquí, hermanos, es que muchos de nosotros queremos conocer a Dios sin tener comunión con Él. El problema es que muchos de nosotros queremos conocer a Jesús de la manera en que lo conoció Abraham, pero no oramos, pero no leemos la Escritura, pero no tenemos un tiempo de comunión con el Señor cada día, pero no dedicamos parte de nuestros pensamientos, de nuestro quehacer diario a la comunión con Dios. No es esa la manera en que vamos a conocerlo. Si queremos realmente conocer quién es Dios, tenemos que estar en comunión con Él. Y cuando tengamos comunión con Él, entonces vamos a ser capaces de sentir esa fe, de sentir esa confianza, de poder descansar en Él en medio de las dificultades, sabiendo que nuestro Dios es fiel y que Él tiene un plan perfecto para nuestra vida. Y que si nosotros lo hemos alterado por nuestros errores, Él sabrá sacar lo bueno de lo malo. Y podremos decir al final, a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien, aún nuestros errores, porque tenemos un Dios perfecto que tiene para nuestra vida un plan perfecto. En segundo lugar, en este pasaje descubrimos que el plan perfecto de Dios ya ha hecho provisión para todo el que cree. Dios provee en medio de la necesidad. No es difícil, hermanos, imaginar la desesperación de Agar con su hijo en el desierto. Imagínense ustedes lo que significaría en aquel momento ser echados del campamento y salir a aquel desierto inmenso y terrible. Con nada más, fíjense ustedes en este detalle porque lo leímos, un pedazo de pan y un odre de agua. Y uno se pregunta, hermanos, habiendo abundancia en el campamento, Abraham era un hombre muy bendecido. Y uno se pregunta, ¿por qué la echa al desierto solamente con un pedazo de pan y un odre de agua? ¿Por qué no le envió unas 2 mulas cargadas de comida y de agua, previendo que pudieran resistir una buena cantidad de tiempo en el desierto? ¿Por qué Abraham, hermanos, los echa afuera con tan poca provisión? Solo un odre de agua y un pan, un pedazo de pan para estas 2 personas. Un desierto que demandaba mucho más que eso, y sin embargo es todo lo que Abraham le da. ¿Y por qué Abraham le da tan poco para enfrentar una prueba tan inmensa y tan terrible? Porque Abraham sabe que Dios ha hecho provisión para su pueblo. Abraham sabe, hermanos, porque tiene la promesa de Dios, que Dios ha de proveer en el camino para Agar y para su hijo. Y por eso es que no lo llena con comida y con agua,
simplemente los envía con lo mínimo y dice, esto es lo que ustedes llevan, pero Dios tiene todo previsto para que ustedes no padezcan necesidad en el desierto. Dios le había dado esta promesa y él creía en la fidelidad de Dios. El conocimiento que Abraham tenía de Dios entonces se pone de manifiesto una vez más. Él sabía que Dios proveería de todo lo que necesitaran en el camino y así fue. Y ustedes miran cómo en un momento tan trágico y tan difícil, Agar cree que van a morir. Las exigencias del desierto habían llegado a un punto terrible. Probablemente el agua se había terminado, sin duda alguna. La comida también se había terminado y Agar cree que ha llegado la hora de morir. Y dice en este pasaje que leímos que puso al niño debajo de un arbusto y ella se situó a la distancia, dice, de un tiro de arco. Un tiro de arco sería una distancia más o menos regular. La distancia que cubría una flecha tirada por el arco. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Agar misma lo dice, me voy a situar allá para no ver cuando mi hijo muera. Ella lo mira todo perdido. Ella lo mira todo fracasado. Ella dice, bueno, ha llegado la hora de morir. Yo voy a morir y mi hijo va a morir. Pero no quiero ver cuando muera. No quiero ver el momento en el que él deje esta vida. Parece que Agar está diciendo, corazón que no ve, corazón que no siente. Está tratando de defenderse en su alma dolorida de aquella tragedia tan terrible que está a punto de suceder. Sin embargo, noten ustedes en la lectura que hicimos que el Señor en medio de aquella angustia le muestra a Agar una fuente de aguas. Quiero que se fijen bien en esto, hermanos, por varias razones. La primera, Dios pudo hacer una fuente de aguas en el instante. Él es todopoderoso. Pudo haber hecho un oasis en un instante en aquel lugar. Pero Dios no hace una fuente nueva, usa la que ya existe porque Él ya hizo provisión. El problema es que Agar no podía verla. ¿Y por qué? Dice el texto, hermanos, que el Señor le mostró a Agar una fuente de agua que ella no veía, es decir, le abrió los ojos para que mirara la bendición de Dios. Esto es bastante comprensible, porque cuando nosotros estamos angustiados, cuando nosotros pasamos por una prueba, cuando estamos afligidos, nos cuesta mirar la bendición de Dios. Pero Dios ya hizo provisión en la cruz del Calvario. Dios ya tiene preparado todo en su plan, hermanos, que es perfecto. Dios ya ha hecho provisión para nuestra necesidad. Pero a nosotros se nos cierran los ojos a causa de la prueba, a causa de la dificultad, a causa de la aflicción, a causa de aquello que nos angustia. Se nos cierra la visión de Dios y no nos damos cuenta de toda la provisión que Dios ya ha hecho para nosotros. Si nuestros ojos fueran abiertos, si nuestros ojos fueran abiertos, hermanos, en el momento de la dificultad, nos daríamos cuenta de que Dios está aquí para bendecirnos. Nos daríamos cuenta de que antes de que nosotros lloremos y nos quebrantemos por la pena que nos puede causar una dificultad en la vida, Cristo ya nos está esperando para abrazarnos llenos de amor y de misericordia y mostrarnos cuánto nos ama. Pero a nosotros se nos cierran los ojos a la verdad de Dios cuando estamos en medio de la aflicción. Quizás nosotros, hermanos, nos hayamos sentido o nos sintamos hoy mismo como Agar en el desierto con su hijo, con solamente un odre de agua y algo de pan para cruzar aquel desierto terrible. Pero si no tenemos más que un odre de agua, hermanos, y un pedazo de pan, es porque Cristo ya proveyó para nosotros en la cruz del Calvario.
Si estamos solo con eso frente a la dificultad, es porque el Señor nos está diciendo, no te preocupes porque yo ya hice provisión para ti. Pero tienes que abrir los ojos, tienes que mirar quién es tu Dios, tienes que mirar cuánto te ama este Dios verdadero, tienes que mirar cuánto sacrificio ha hecho Dios enviando a su unigénito para que muera por ti, para hacer provisión para ti, para que puedas caminar confiado en medio de las dificultades, sabiendo que has creído en un Dios que nunca te va a abandonar. Tenemos que abrir los ojos de la fe y comenzar a confesar que Jesús es el Señor, y entonces descubriremos la verdad de la provisión de Dios en medio de nuestras dificultades. Entonces vamos a comenzar, hermanos, a descubrir que el plan de Dios es perfecto. Quizás nosotros lo alteramos, lo retrasamos, lo complicamos con nuestros errores, con nuestras equivocaciones, con nuestros tropiezos, pero con todo y eso, el plan de Dios sigue siendo perfecto. Y Dios sigue siendo un Dios verdadero y fiel, que va a cumplir su palabra tal como Él lo ha prometido. Él no es hijo de hombre para arrepentirse, ni es hombre para mentir. Si Él ha dicho que hará, Él lo hará en nuestra vida, siempre que nosotros podamos creer en el poder de su nombre. Amén. Siempre que nosotros podamos confesar que Cristo es el Señor. Entonces sí que vamos a poder decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a fortalecer en medio de las dificultades y nos va a mostrar que Él ya hizo provisión para que nosotros podamos salir vencedores en la dificultad. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Si creemos en Él, vamos a alcanzar la victoria en medio de cualquier dificultad. Para concluir entonces, hermanos, si atravesamos algún desierto, vengamos al Señor. Él nos va a abrir los ojos y nos dejará ver que su plan para nuestra vida es perfecto y que pasadas las dificultades presentes, Él sabrá sacar lo bueno de lo malo, porque a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Cristo, por la bendición de tu palabra, que nos recuerda, Señor, que en medio de la dificultad, que nos recuerda que cuando la prueba, la aflicción, los problemas superan nuestras fuerzas, es el momento de llenarnos de fe. Gracias por tu palabra que nos aconseja que hagamos crecer nuestra fe conociéndote a ti, teniendo comunión contigo, compartiendo la vida junto contigo, de tal manera, Señor, que cuando la prueba se presenta, nosotros podamos decir llenos de confianza que descansamos en nuestro Dios en medio de las dificultades. Que descansamos en un Dios que es fiel y verdadero, que nunca nos abandonará y que ya ha hecho provisión para nuestra vida, porque Él tiene para cada uno de nosotros un plan perfecto. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe crezca cada día teniendo comunión contigo. Solo así podremos descansar en ti en medio de las dificultades y descubriremos las fuentes abundantes de bendición que tú tienes listas para nosotros en medio de nuestra necesidad. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén.